Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Este año la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero ha otorgado el premio Enviado de la Amistad del Pueblo al presidente de Cátedra China, Marcelo Muñoz, como reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo de China y a la promoción de los intercambios amistosos entre los pueblos. Hoy tenemos el honor de contar con su presencia en nuestro estudio después de su viaje desde España. Señor Muñoz, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. En primer lugar, quería expresarle nuestras felicitaciones por conseguir el premio Enviado de la Amistad del Pueblo. ¿Podría compartir con nosotros sus sensaciones en este momento? Bueno, este título me satisface muchísimo y al mismo tiempo me enorgullece, porque he tenido la oportunidad y la suerte de conocer en estos 46 años toda la profunda transformación de China, desde el año 78 hasta hoy. Yo llegué a China cuando tú, Clara, y todos los de tu generación, es decir, calculo 400 o 500 millones de los habitantes hoy de China, no habíais nacido. Todo eso lo he vivido intensamente en estos 46 años. Sí, ese año marca el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China. Entonces, ¿usted cómo evalúa estos éxitos que ha conseguido China en su desarrollo? Bueno, ayer tuve la oportunidad de felicitar al presidente Xi Jinping por estos 75 años, sobre todo por los 46 últimos, y junto a mi felicitación a él fue mi felicitación a todo el pueblo chino por la enorme suerte que habéis tenido de conocer y vivir una transformación como nunca ha habido en la historia. Le dije felicitaciones de mi parte y de parte de todos mis colegas de Cátedra China en la esperanza de un futuro compartido. Y como han dicho usted llegó a China en el año 1978, o sea, al inicio de la implementación de la política de la reforma y apertura. Entonces, podemos decir que usted es un testigo de esta política. Entonces, ¿qué papel cree que juega la política de reforma y apertura en el desarrollo de China? ¿Y qué cambios ha observado durante estos años? Bueno, me enorgullezco de que soy el único europeo que ha vivido de cerca y desde dentro toda esta gran transformación de China en 46 años. Y muy intensamente, porque he estado trabajando en China, he hablado con muchos dirigentes empresariales, económicos y políticos durante estos años, afortunadamente con mucha confianza y con mucha franqueza, y todo eso es lo que luego he podido, para transmitírselo a la sociedad española y a la sociedad europea, en mis libros, en mis artículos y en mis conferencias, que son ya muchas, porque es una realidad, desgraciadamente, todavía muy poco conocida en Europa y en España. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, dar a conocer esta realidad que es la gran transformación de la historia del mundo. Sí, y por ejemplo, ¿nos puede decir cuando llegó a China por primera vez cómo era y cuál es el cambio más destacado que usted ha presenciado, por ejemplo? China emerge el 1 de octubre con la famosa frase de Mao Zedong: China, el pueblo chino se ha puesto en pie. Y realmente el pueblo chino se puso en pie. Y ahí sigue, de pie en el mundo. Porque claro, yo recorro ahora estos días Pekín y es una ciudad que no se parece en nada a la ciudad que yo conocí, no al principio, porque estuve viviendo en China una serie de años, estuve viajando a China muchísimas veces y lo que hay ahora en los últimos 10-15 años, lo que encuentro en Pekín no se parece en nada al Pekín que yo conocí. Los parques son los mismos, las avenidas son las mismas, pero claro, hoy, cuando llegué a China y en los primeros años,
no había casi árboles, por ejemplo. Y ahora es un bosque, toda la ciudad. Eso es una expresión del cambio que se está dando en China, que además, respecto al cambio climático, es el país que más que invierte más que Estados Unidos y la Unión Europea juntos en medidas contra el cambio climático. Sí. Toda la política del agua, por ejemplo. Yo he conocido los canales de Pekín que casi no se podían mirar. Hoy el canal es un río espléndido y limpio. Y así los lagos, y así las ciudades están no solo llenas de árboles, sino llenas de parques maravillosos, y el público, la gente, los ciudadanos de Pekín viven de otra manera. Yo he conocido barrios enteros en Pekín, pobrísimos, donde no había edificios más que de 4 plantas, y de pronto hay estos grandes edificios modernos, muchos de ellos preciosos, y sobre todo de una riqueza arquitectónica maravillosa. Todo eso es el cambio que día a día he tenido la suerte de vivir. El pasado año, China y España celebraron el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Además, en 2025 se cumple el 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y España. Las relaciones entre los dos países se han desarrollado rápidamente al ritmo de esfuerzos e interacciones en todos los niveles. La cooperación ha avanzado y los intercambios entre personas se han intensificado. España es un importante socio comercial para China dentro de la Unión Europea, y China es el mayor socio comercial de España fuera del bloque comunitario. El valor de los intercambios comerciales bilaterales alcanzó en 2023 aproximadamente 50.000 millones de dólares estadounidenses. Existe una amplia inversión y cooperación en infraestructuras, energías renovables, vehículos eléctricos y otros campos. El presidente chino Xi Jinping ha señalado recientemente que China y España son países con sentido de responsabilidad y misión, y ambos abogan por el multilateralismo y el libre comercio. China está dispuesta a ampliar la cooperación con España en mercados de terceros en el sur global y fortalecer la comunicación y la coordinación en la Organización de las Naciones Unidas, el G20 y otras organizaciones internacionales, con el objetivo de inyectar más energía positiva a la paz y la estabilidad mundiales y al progreso humano. Además, Beijing aprecia el fomento activo por parte de España de los intercambios y la cooperación con la Unión Europea. En 2023, el valor de los intercambios comerciales entre China y el bloque comunitario alcanzó aproximadamente 1,2 billones de dólares. Las estructuras económicas de China y la Unión Europea son complementarias, y existe un amplio consenso sobre la promoción del multilateralismo y la lucha contra el cambio climático. Se debe seguir manteniendo el diálogo y las consultas para resolver las fricciones comerciales con el fin de reducir las tensiones actuales provocadas por el anuncio de la Unión Europea de aranceles adicionales a los vehículos eléctricos chinos. El próximo año también se conmemora el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea. Beijing está dispuesta a trabajar con Bruselas para resaltar las experiencias exitosas en el desarrollo de las relaciones y promover su evolución en dirección de la independencia, los logros compartidos y los beneficios para todo el mundo. Y hace poco el presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Entonces, ¿cómo evalúa usted las relaciones bilaterales entre China y España en los últimos años? Las relaciones entre España y China las he vivido intensamente durante estos 46 años, porque yo he estado en China en la primera etapa como empresario exportador, conociendo profundamente la realidad de China. He visitado aproximadamente 100 ciudades, un poco más, y muchas aldeas. He conocido las aldeas chinas, el campo chino, la agricultura china, porque uno de los trabajos técnicos que hicimos fue sobre la transformación técnica de la agricultura china, que era su gran potencial económico en ese momento, y cómo se ha ido construyendo. Por ejemplo, nosotros tuvimos en los primeros años unos seminarios y un instituto de investigación agrícola, de tecnología de cultivos intensivos, de los que se llegó a los invernaderos inteligentes,
Entonces empezaban en China. Hoy en China hay más de 5 millones de hectáreas cubiertas por invernaderos inteligentes de alta tecnología. Toda esa transformación día a día, casi hora a hora, la he podido vivir y gozar. Y eso es lo que queremos transmitir a la sociedad española y a la sociedad europea, que no lo conoce. Es una pena, pero no lo conoce. Son datos infinitos, positivos, que no conocen. Nosotros nos esforzamos desde Cátedras China y desde la Fundación Cátedras China en dar a conocer esta realidad. Sí, sí. Yo creo que los dos países dan mucha importancia a las cooperaciones en los campos de tecnología avanzada, tales como la inteligencia artificial, la economía digital, etc. ¿Y usted, cuáles son sus observaciones en este campo? O sea, ¿en qué áreas se puede profundizar más la cooperación entre los dos pueblos? Yo viví como empresario en la primera época, porque la España del año 78, perdón, la China del año 78, no os podéis imaginar cómo era. Era un país muy pobre, muy atrasado técnicamente. Tenía que levantarse de ahí. La política de Deng Xiaoping, que después el presidente Xi Jinping ha seguido, continuado sabiamente, ha hecho que este país se transforme en 46 años. Cuando llegué el año 78, China era la potencia 120 del mundo. Hoy es la segunda o casi la primera. ¿Cómo ha sido posible? Yo creo que básicamente hay una clave. Por supuesto, la dirección del Partido Comunista Chino, pero una dirección muy sabia, fundamentada en una filosofía que en Europa es poco conocida, que es la filosofía confuciana. Trabajar para las próximas generaciones. Entonces, en China se han hecho y se siguen haciendo grandes planes a largo plazo, como se hicieron en el pasado con la Gran Muralla, por ejemplo, o el Gran Canal y tantas otras grandes obras de la historia de China. Se está haciendo ahora esa política de medio-largo plazo para las próximas generaciones. Y sabemos que en el año 2012 usted fundó la Cátedra China, que se ha reunido a más de 100 españoles que han vivido o trabajado en China. Entonces, ¿podría hablarnos un poco sobre sus iniciativas al fundar este laboratorio? Claro, todo procede de esa experiencia que no he vivido yo solo, que han vivido también otros compañeros, economistas, empresarios, abogados, profesores, y un día nos preguntamos cómo podemos dar a conocer esta realidad, no individualmente, sino colectivamente. Claro. Y nos unimos y creamos Cátedras China. Posteriormente, hace poco más de un año, vimos que necesitábamos medios. Es muy difícil este trabajo. Tenemos un enemigo, luego lo mencionaré, muy fuerte, que impide ese trabajo. Necesitamos medios económicos. Todos pusimos parte de nuestro capital para crear la Fundación Cátedras China, es decir, para tener medios económicos para actividades, para contactos, para viajes de políticos, de empresarios a China que estamos realizando gracias a esos medios. Y hay, afortunadamente, grandes empresas que ven que el futuro está en China y también nos apoyan financieramente para este trabajo. Pero nos basamos sobre todo en que tenemos, especialmente desde la Fundación Cátedras China, una idea muy clara de la geopolítica que China sigue en el mundo. En el mundo en este momento hay dos opciones. Una, la opción de Europa, Estados Unidos, y por otra parte la política de China. La paz a través del diálogo, la negociación, el acuerdo, la cooperación hacia un mundo compartido, en que no haya ningún hegemonismo dominante, sino que sea un futuro compartido por todas las grandes potencias, las medias potencias y todos los pueblos del mundo. Sí, a lo largo de estos años, ¿qué papel cree que ha desempeñado la
Cátedra China en la promoción de diálogo entre China y España o entre China y la Unión Europea? Damos la mayor importancia en nuestro trabajo a llegar a los dirigentes políticos, empresariales y económicos de España, porque son los que pueden hacer la aproximación a China. Damos la mayor importancia a nuestro trabajo con estos dirigentes. Estamos, por ejemplo, facilitando y cooperando con viajes de dirigentes políticos y empresariales y mediáticos, periodistas españoles, para que vengan a China y lo vean. Porque solo explicándolo, solo escribiéndolo, no se lo acaban de creer. Vienen y han venido cambiando su mentalidad, viendo que la realidad de China sorprende favorablemente y apunta a una nueva situación en el mundo muy esperanzadora. Hemos hecho también trabajo, estamos haciendo trabajo con jóvenes que no conocen mucho de la política, ni española, ni europea, ni china, que conocen muy poco de China, porque hay un poder en este mundo que es el poder de Estados Unidos, con todos sus medios de comunicación que ocultan las cifras y la realidad de China y suelen dar una imagen tergiversada o falsa de China. Los jóvenes por eso conocen muy poco de China, pero estamos encontrando grupos de jóvenes muy interesados que estamos trayendo a China, preparando antes con unas nuevas buenas explicaciones, acompañándoles en sus viajes. Y recuerdo uno de los últimos grupos que vino y le preguntamos al grupo: ¿cuál es vuestra impresión de este viaje que había durado 12 o 14 días? Y la respuesta más repetida fue: hemos visto el futuro. Qué bien. Ese es el mayor triunfo de la Fundación Cátedra China, Claro. que los jóvenes, porque son los que van a vivir el siglo XXI, que es, sin duda, va a ser, lo es ya, el siglo de China. Sí, sabemos que el año que viene se cumple el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea. Entonces, ¿cómo evalúa usted la relación entre China y la Unión Europea y qué papel cree que puede jugar España en este proceso? En España la esperanza es que va habiendo ya grupos de dirigentes que empiezan a entender que el futuro está en China. El futuro y el presente. En Europa hay también grupos que afortunadamente van viendo o descubriendo o queriendo conocer esa realidad. Si eso sigue adelante, yo creo, tengo la esperanza que en 5 años esto va a abundar más, va a haber más dirigentes españoles y europeos que descubran que la realidad de China tenemos que estudiarla, no copiarla, cada país tiene que seguir su camino, pero sí aprovechar todas las lecciones que China nos está dando. Estos acontecimientos del 50 aniversario del Acuerdo de Relaciones Estratégicas, todos estos acontecimientos ayudan o queremos aprovecharlos para que realmente descubran esta realidad que es todavía muy poco conocida, y animamos a los medios de comunicación chinos a que hagan un trabajo muy fino, muy constante, y que os dejéis asesorar por españoles expertos en las relaciones entre España y China, entre Europa y China, para acertar mejor en la forma de explicar esta realidad. Ahí estamos dispuestos a colaborar, lo hemos dicho hace ya años, con CGTN en concreto, para que esa explicación desde CGTN sobre la realidad china sea más acertada en el lenguaje que en España se entiende.
Sí, sí, ahí vamos a trabajar. Y en el futuro, ¿cómo cree que debemos fortalecer aún más la cooperación entre China y la Unión Europea? ¿O qué más podemos hacer para estrechar aún más este enlace? España es un país turístico de los principales del mundo y recibimos pocos turistas chinos. ¿Por qué? En gran parte porque el gobierno español no concede visados con facilidad. China ha quitado el visado para los españoles. Venimos sin necesidad de visado, con una limitación de tiempo. Aspiramos a que España haga lo mismo, que suprima el visado para los ciudadanos chinos que quieran venir a España y vengan libremente. Por otro lado, a nivel político, ideológico, entre Europa y China, por tanto España también, con Europa y China, hay unas posibilidades muy grandes de entendimiento, a la que desde Cátedra China estamos dedicando mucho tiempo y muchos análisis. Hay una gran proximidad de ideales éticos y políticos entre la filosofía confuciana y la filosofía europea de la Ilustración, es decir, la filosofía europea de los siglos XVIII y XIX, que es una filosofía política y ética, insisto, muy cercana a los valores de la filosofía confuciana. Y esto lo digo no solo como empresario, sino que lo digo también como filósofo, porque también soy filósofo, lo tengo muy estudiado, y de hecho estos días una de las cosas, de los caprichos que tengo es visitar de nuevo el templo de Confucio de Pekín, por esa razón. Muy bien. Sí, usted ha mencionado la importancia de este diálogo entre diversas civilizaciones. Entonces, en el futuro, ¿cómo creen que China y España liderar este intercambio y diálogo entre las diferentes civilizaciones? Eso es lo que estoy apuntando, el diálogo entre la civilización occidental, porque dejamos aparte Estados Unidos, que es otro mundo, en mi opinión, mucho más atrasado. Entre la civilización occidental, sobre todo europea, y la civilización china, como decía, hay mucha proximidad en los valores éticos y políticos. Y eso es ese es el diálogo que tenemos que desarrollar. Yo creo que el diálogo entre China y Europa es menos difícil que con otros países y otras civilizaciones, porque tenemos un punto de partida coincidente, que tanto la civilización occidental europea de los últimos siglos como la civilización confuciana desde hace 3000 años no dependen de la voluntad de los dioses ni de las religiones, sino que dependen de la voluntad de sus pueblos y sus parlamentos. Sí, el presidente de China, Xi Jinping, ha mencionado muchas veces que tanto España como China son países responsables y ambos abogan por el multilateralismo y el libre comercio. Entonces, ¿qué más se puede hacer para salvaguardar este libre comercio? Sí, hay una gran proximidad en este sentido entre la política española y la política china. La prueba es que los viajes oficiales del presidente del gobierno y otros altos dignatarios del gobierno español a China siempre son positivos. Y hay un encuentro con el presidente Xi Jinping muy cercano, como se ha demostrado en el último viaje del presidente del gobierno español. Por ese camino tenemos que seguir avanzando. China está hoy relacionada. No hay más que ver lo que es el proyecto en el que se ha invertido ya cada año más de 1.000 millones de euros, de dólares o euros, me da igual, aproximadamente, en el que participan 153 países. Estamos deseando que España y Europa se unan a ese gran proyecto. Pero claro, eso va acompañado con una posición de multilateralismo en cantidad enorme de acuerdos multilaterales con los países de Asia Oriental, incluido Australia y Nueva Zelanda, con los países de Asia Occidental, la OCS, con los países de África. Hay una presencia china en África y un intercambio entre los líderes africanos y chinos cada 2 años, al que acuden todos los líderes africanos. Hoy, en África, a pesar de todo lo que se dice,
de los 10 países que más han crecido en los últimos años, 10 son países africanos. Y eso, en gran medida, es gracias a la enorme inversión humana, tecnológica y de construcción de infraestructuras que China está haciendo en África. En cuanto a Europa y en cuanto a las posibilidades y los planes de nuestra cátedra china, van todos en esa dirección. Dar a conocer esa realidad, como he dicho antes, y hacer que más dirigentes políticos se acerquen a China con otros ojos, con otro espíritu de entendimiento, de diálogo, de cercanía. Afortunadamente algo vamos consiguiendo y creo que se puede conseguir mucho más. Mi pronóstico es que en 5 años esta relación Europa-China va a profundizarse y a crecer mucho, porque va muy deprisa. ¿Por qué? Porque China también está hoy con más fuerza en el mundo. Ya es una potencia que influye en las relaciones multilaterales. Sí, por último, ¿nos puede hablar un poco sobre sus expectativas en el desarrollo de las relaciones entre China y España en el futuro? Desde la Fundación Cátedra China damos muchísima importancia a la participación de los jóvenes. Hemos traído, como he contado, ya varios grupos de jóvenes y querríamos traer muchos más. Por ejemplo, el intercambio entre universidades. China tiene, estudiando en el mundo entero, 1.300.000 universitarios. En España queremos atraer más universitarios a estudiar en España, porque además el español es uno de los idiomas principales del mundo. Sí. El segundo idioma nativo más hablado en toda España y toda Hispanoamérica. Damos esa importancia a los jóvenes porque estamos convencidos, lo dicen los libros, lo dicen muchos analistas, el siglo XXI es el siglo de China, es vuestro siglo. Lo vais a vivir, de los jóvenes, lo vais a vivir completamente entero. Yo viviré un poquito más del siglo XXI, pero un poquito, vosotros lo vais a vivir. Hay que volcarse en esos jóvenes actuales, que en España muy pocos conocen la realidad de China, bastantes están deseosos de conocerlo, para facilitar el que lo conozcan de verdad. Y luego, entre los planes que he citado, damos muchísima importancia a el debate político y geopolítico. ¿Qué papel juega China en el mundo? ¿Qué política ofrece China al mundo? Sobre todo, la paz. Y para la paz, para llegar a la armonía confuciana, para la paz, antes el diálogo, la negociación, el acuerdo, la cooperación, todos los acuerdos de cooperación que se están haciendo también por parte de España, acuerdos tecnológicos, de desarrollo industrial, de desarrollo académico, todos esos planes, lo que hacen los institutos Confucio, todo eso hace posible que en el siglo XXI esta generación vuestra realmente facilite y viva un diálogo con China mucho más profundo. Bien, muchas gracias a nuestro invitado, señor Muñoz, por compartir con nosotros sus experiencias. Espero que haya tenido una buena estancia en China y que nos veamos pronto. Bueno, estoy encantado de estar en China, estoy encantado de haber recibido este reconocimiento y espero que este reconocimiento sirva para profundizar esa amistad y entendimiento y conocimiento mutuo y cooperación, no solo entre España, sino entre Europa, porque habría que hablar más de Europa. Queremos que el Parlamento Europeo, que los gobiernos europeos también se acerquen a China con más apertura y cada día más capacidad de diálogo. Muchas gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.